En 439 páginas, Editorial Planeta Sostenible presenta una antología de distintos autores de varios lugares del mundo para dar vida a la nueva versión de lectura para mujeres. Lo que está aquí es una verdadera joyita de la cual vamos a conversar, y lo interesante es que todas estas lecturas, estas recomendaciones, lo hace ni más ni menos que Gabriela Mistral. Y fue publicado hace más ya de 100 años precisamente. Es interesante poder revisar por qué es tan trascendental esta edición nuevamente que se hace. Estamos con el director de la editorial, Juan Francisco Bascuñán. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Viviana. Claro, porque aquí hay una recomendación que usualmente nosotros hacemos, pero esta recomendación la hace Gabriela Mistral en el año 1922. Y hace una selección, podríamos decir, detallada, acuciosa, de intelectuales que había que leer, pero además también con un título tan elocuente por estos días como es una recomendación para que las mujeres lean. Sí, es lectura para mujeres, así, derechamente. Es una, como dices tú, una joya que nosotros encontramos en la Biblioteca Nacional, nos pusimos a estudiarla, nos dimos cuenta que no había sido reeditada en Chile, y que al investigarla desde el punto de vista histórico, político, literario, nos encontramos que era un tesoro. Por eso nos abocamos a trabajar en ella y sacarla adelante. Desde el punto de vista literario, como tú dices, hay 100 autores que recopila Gabriela, más de 200 textos que son orientados para educar a la mujer. Ese es el tema principal de este libro. Es un libro que está pensado para educar a la mujer. Ya podremos discutir qué entendemos por educar a la mujer. Pero lo interesante es que esto no se da en Chile. Esto es parte de una invitación que le hace el gobierno de México. Y este trabajo lo hace Gabriela en México en el año entre 1922 y 1924. Claro, además también en su reflexión lo que ella busca es como emancipar a partir de estas recomendaciones precisamente que da. Pero tú me comentabas también que sí recibió un poco de crítica por parte del movimiento feminista cuando se lanza este libro. Claro, efectivamente, aquí primero hay que entender que la Gabriela era una mujer con luces y sombras. Nosotros, esta idea, quizás esta especie de, a veces de caricatura de Gabriela, de maqueta, no es así. Gabriela era una mujer como cualquier otra, con luces, como somos todos, con luces y sombras. Tenía aspectos positivos. De hecho, cuando llega a Veracruz, cuando es invitada, la descripción que hace Palma Guillén de ella, cuando la ve por primera vez, a Gabriela Mistral dice: pero esta mujer tiene dos lados. Por un lado tiene esta mirada luminosa, con estos ojos verdes, en esta altura gigante, y por otro lado tiene mucho miedo. Y la va viendo así durante todo el tiempo que trabajan juntos en estos trabajos, en esta misión cultural que hace en México. Y en la foto que nosotros recopilamos así aparece muy triste, y en otras aparece muy alegre. Pero Gabriela hace este trabajo, hace esta recopilación. Primero, porque es un encargo de la revolución. Pensemos que la revolución en México había empezado en 1910 y termina en 1917. O sea, ella no va a hacer una misión cultural cualquiera. Ella va a apoyar el proceso revolucionario, que no solamente era recuperar la tierra, las libertades, la igualdad, sino un proceso revolucionario educativo que llevaba adelante José Vasconcelos. José Vasconcelos quería poner en valor una raza nueva, lo que él llamaba la raza cósmica. Él quería elevar el espíritu del pueblo, porque con eso entendía que la educación no era para educar, era para transformar. Y a esa invitación llega Gabriela, que ya tenía bastantes conocimientos académicos, literarios, había ganado premios, y en ese sentido se juntan estas dos almas a trabajar en este proceso. Y Arturo Santiago tenía esa reflexión de la educación como un ente transformador, y además también con una obra bien política de ella finalmente, que no es lo que muchas veces uno vincula directamente a Gabriela Mistral. Efectivamente, la obra de Gabriela es gigante. Nosotros la hemos estudiado muy poco. Yo no soy un mistraliano, yo soy el editor del libro, hay muchos que han estudiado, pero realmente la obra de la Gabriela ha sido muy poco estudiada, especialmente su pensamiento político. Ella no participó en movimientos políticos, y estuvo 20 años vinculado al budismo, tenía una visión espiritual muy potente, cristiana también, asociada a San Francisco de Asís, vinculado con la teosofía, que luego sería la antroposofía,
Robert Steiner y todos los colegios Waldorf que nosotros conocemos hoy día. Ella tenía un desarrollo espiritual tremendo, igual que Vasconcelos. Pero lo que le pedían a ella en esta revolución, mira, nosotros nos encontramos con las mujeres, ellas trabajan, tenemos que valorar su trabajo, le pide la revolución. Y Gabriela lo que puede hacer en ese momento, en el momento en que las mujeres no eran ciudadanas, no tenían derecho a voto, eran mujeres campesinas, mujeres pobres, niños pobres, era decir, bueno, esto que hacen bien, esto que es maravilloso, esto que es lo más grande, que es la maternidad, como dice Gabriela, biológica o espiritual, porque ella lo distingue. Para nosotros que vamos a tener una maternidad espiritual, como la tuvo ella, para ambas mujeres. Ella no dice que todas las mujeres deben ser madres. Ella dice que las que quieren ser madres, si lo hacen, que por favor se les respete, que se eleve a dominio lo doméstico y se le agregue belleza. Y ahí ella selecciona textos que son maravillosos, desarrollados por Rabindranath Tagore, que estaba a la altura de Gabriela. Piensen que Rabindranath había ganado el premio Nobel en 1917. Textos que son maravillosos, también de la Gabriela, donde aborda la maternidad y el hogar. Pero no son libros de textos de recetas, de usar no sé, tal o cual detergente. Son textos profundos, porque lo que quiere Gabriela a partir de esto y en su contexto histórico es empoderar a la mujer y finalmente que ella pueda liberarse y ser una persona autónoma. Claro, y además también siempre hay que entender el contexto. Estamos hablando de principios de 1920, con una situación relegada, como tú decías, las mujeres sin ser ciudadanas. O sea, estamos hablando tal vez de esos primeros pasos que se debían dar de forma urgente y trascendental, que fueron tan clave y marcaron tanto el siglo XX, y entendiendo que es muy interesante revisar la voz de ella en este sentido. ¿Por qué crees tú que esta fue una obra relativamente olvidada o poco presente cuando uno revisa o analiza el legado y la obra de Gabriela Mistral? Yo creo que hay razones así como generales de la literatura en general importante que está relegada, que es un tema de los libros en general. Hay libros increíbles de otros autores que no están porque no hay interés, porque la industria editorial tiene problemas para poner los libros, porque está un poco alicaída. Pero también yo creo que si uno lo mira, y algunos han opinado, porque a la Gabriela con su vida, con sus luces y sombras, con sus opciones vitales, se la ha querido desde una sociedad tradicional chilena enmarcarla en esta mujer buena que hacía nana, que lo hacía muy bien, y era una mujer maravillosa, que era profesora, abnegada, pero la Gabriela era infinitamente mucho más grande, es infinitamente mucho más grande en sus aspectos políticos, en su posición, en su fortaleza como mujer, en su valentía, en ir adelante, aún teniendo miedo, ir adelante. Enfrentarse a los presidentes de Chile, enfrentarse al mismo Vasconcelos, después que la invitó lo enfrentó, porque Vasconcelos empezó a correr por colores propios en temas políticos y ella le manda una carta y dice, sabe que usted, José Vasconcelos, te quiero mucho, pero tú estás mal. Entonces, la Gabriela es un personaje que es muy amplio y no hemos tenido la capacidad de traerlo. Y la idea de nosotros, lo que me corresponde a mí como editor, es rescatar estos libros que son fantásticos, finalmente, y ponerlos en la escena contemporánea para ver cómo operan, qué recados están acá, y nos deja la Gabriela para volver a mirar esto en tiempos de reforma educacional y en tiempos de movimiento feminista. Absolutamente, además está el tema de la belleza presente, un sinfín de temáticas que son, y que además muchas veces cuando uno se da cuenta que fueron destacados por ellas en el año 20, pero siguen estando tan vigentes, que yo creo que eso es tan trascendental muchas veces cuando se reeditan obras que estuvieron por ahí relativamente perdidas. Te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar, y es interesante porque además también uno no tiene que leerlo de completo porque claro, asusta tal vez un libro grande, sino que como tú bien decías, esto es como un libro para tener ahí en el velador y revisar precisamente. Ya está disponible entonces. Está disponible, está repartido a las librerías. Nosotros lo lanzamos en la Feria del Libro de Santiago próximamente en octubre en la Estación Mapocho. Buenísimo, muchísimas gracias Juan Francisco, que estés muy bien, un gusto. Muchas gracias a ti. Vamos a despedir de esta forma el programa del día de hoy, que estén bien, nos vemos mañana, chao.